Buenas, vamos a continuar por donde lo dejamos el último día, que fue aquí, en el punto 3, dimorfismo sexual en el cerebro. Bueno, primer punto, mecanismos evolutivos, genéticos y epigenéticos del dimorfismo y las conductas sexuales. Los cerebros del macho y la hembra en los mamíferos presentan dimorfismo sexual, es decir, se va a desarrollar, habrá muchas cosas que se desarrollen de forma distinta en relación con la sexualidad, la reproducción y las conductas reproductoras. Van a haber diferencias, ¿vale? Entre machos y hembras. Y estas diferencias se van a generar a través de dos mecanismos distintos que controlan pues esta diferenciación sexual. Estos mecanismos serían mecanismo genético, que va a tener que ver con la base genética propia del individuo, y mecanismos epigenéticos u hormonales, es decir, que independientemente de la genética que se tenga, pueden haber cosas externas, ¿vale? Que pueden hacer que fenotípicamente sea distinto a lo que correspondía por genética, ¿vale? Sobre todo ese efecto se va a ver derivado de los controles hormonales o de los efectos hormonales, ¿vale? Bueno, el sistema nervioso del embrión es también inicialmente bipotencial. Esto quiere decir que en un inicio, al igual que el aparato reproductor, como ya lo vimos antes, eh, pues es bipotencial, es decir, parte de una estructura que va a ser igual tanto en XX como en XY, y de ahí pues van a coger un camino u otro dependiendo pues de algunos factores importantes, que hablaremos de ellos a continuación. Bueno, pues a mediados del siglo pasado, las ideas que se tenían sobre los procesos de masculinización y de feminización procedían de los experimentos de Joss, que ya los nombramos anteriormente. De estos experimentos procede la idea de que cualquier embrión en ausencia de testosterona se va a diferenciar como hembra. Y aquí es donde entra lo que dije antes, pues que el control hormonal va a ser determinante, ¿vale? Estos experimentos arrojó muchos datos que han guiado la investigación en este campo hasta la fecha de hoy. Partiendo de estas ideas, en la década de los 50, en la Universidad de Kansas se hizo una serie de estudios que obtuvieron unos resultados pues, bastante interesantes. Eh, Estos estudios pues, serían lo siguiente. Se les inyectó testosterona a hembras de cobaya, o sea, hembras que estaban gestando, ¿no? Se les inyectaba testosterona y posteriormente se estudió la conducta sexual de las crías hembras cuando alcanzaron la edad adulta, ¿vale? Aunque también se vieron pues características que tenían en el nacimiento. Bueno, pues la base. Se cogieron a las mamás cobayas que estaban preñadas, se les inyectó testosterona, es decir, se androgenizó a esas mamás cobayas y cuando las crías nacieron, se cogió a las crías hembras y se las estudió en la edad adulta, las conductas que tenían y demás. Bueno, pues las hembras, nada más nacer, presentaban genitales externos masculinos, ¿vale? O sea, el nivel alto de testosterona en la mamá hizo que las hembras con una genética XX desarrollaran genitales externos masculinos, no femeninos, ¿vale? Externos, porque a nivel interno pues seguirían siendo hembras. Bueno, cuando estas hembras han alcanzado la madurez, se las castró, es decir, esos genitales externos con los que habían nacido, se las castró y se les administró estradiol y progesterona para mimetizar, es decir, para hacer que tuviesen como un estado hormonal de estro de una hembra normal. Entonces, esto explico, eran hembras que habían sido durante su desarrollo embrionario y fetal masculinizadas porque había un alto nivel de testosterona circulando por la mamá y a ellos le llegaban, ¿no? Entonces, se nacen con unos genitales externos masculinos. Estos genitales externos pues podrían estar inhibiendo ciertas
funciones hormonales que eran propias de las hembras. Entonces se las castraba y se les inyectaba estradiol y progesterona para que pareciera que tuvieran el estro, ¿no? Entonces, lo que vieron fue que estas hembras, a pesar de tener niveles hormonales correspondientes a una hembra normal, fueron incapaces de tener una conducta sexual propia de su género. Es decir, no respondían con lordosis, que las cobayas también tienen ese mecanismo, ¿no? Para facilitar la copulación. Pues estas hembras no respondían con lordosis. Posteriormente a esta observación se les administró testosterona y ¿qué se vio aquí? Pues que al tener un alto nivel de testosterona, se les activó la conducta típica del macho en apareamiento, es decir, intentaban montar a hembras que estaban en estro. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Pues nos está diciendo que eh, el desarrollo de la conducta sexual se tiene que dar en algún momento en el desarrollo embrionario y fetal. ¿Por qué? Porque fue cuando estuvieron expuestas a esa testosterona y por lo que se ve desarrollaron conductas masculinas, ¿vale? Esa exposición a testosterona durante su desarrollo posterior, una vez nacen y demás, pues no fue tan exagerada, pero no desarrollaron conductas propias femeninas. Entonces, lo que nos está diciendo es que este desarrollo se da en esa fase y que puede ser determinado por los efectos hormonales. Vale, vamos a concretar con las conclusiones de esto y interpretación de este experimento. Bueno, durante la gestación, la testosterona parece organizar y diferenciar sexualmente en el embrión las regiones cerebrales que van a estar relacionadas con la conducta sexual y las masculiniza. Es decir, la presencia de testosterona hace que las conductas sexuales sean masculinas. Cuando el animal se desarrolla y llega a la edad adulta, la testosterona activa esas regiones. Por eso se vio que esta conducta se daba en estas hembras masculinizadas cuando se les inyectó la testosterona. Sin embargo, aunque se les inyectara las hormonas propias femeninas, no se vio conductas propias femeninas. Entonces, esto nos dice que ese desarrollo a nivel cerebral que va a inducir a las conductas, pues se da durante el desarrollo embrionario y fetal y se distribuye en ese periodo, ¿vale? Desde entonces, los conceptos de organización, la gestación y la activación en la edad adulta de las hormonas de la gónada se convirtieron en un dogma presente hasta hoy, aunque con algunos matices, que son los que vamos a nombrar ahora. En el proceso de diferenciación, la presencia o ausencia de la testosterona en la época embrionaria va a ser esencial. Es indiferente que el individuo sea genéticamente macho o hembra. Si en el útero recibe una gran cantidad de testosterona, el cerebro se va a masculinizar, ¿vale? Sin embargo, hay dimorfismos en el cerebro que tienen un origen directo de la expresión genética, es decir, hay cosas que sí que están inherentes a esa genética propia dimorfa de machos y hembras, es decir, XY en machos, XX en hembras, y que esto no va a cambiar independientemente de la exposición hormonal a la que estén sometidos, ¿vale? O sea que hay cosas que no cambian, pero hay otras muchas que sí, y muy importantes, como puede ser lo que estamos hablando, conductas y la expresión del aparato reproductor y etcétera. Utilizando este diseño experimental y similares, pues se comprobó que no se controlaba la diferenciación sexual en algunas regiones cerebrales, ¿vale? Y en otras conductas dimorfas, pero en algunas. Sin embargo, sí que se comprobó que la diferenciación estaba controlada de una manera muy influyente por la testosterona bueno, y otras hormonas. También se detectó que durante la ontogenia del sistema nervioso, la ontogenia quiere decir el desarrollo, ¿vale? Desde la edad embrionaria hasta la edad adulta y etcétera. Pues bueno, se detectó que durante la ontogenia del sistema nervioso se producían dimorfismos antes de que las gónadas estuvieran diferenciadas y con bajos niveles de testosterona. Ya beber agua. En lo que pasa el avión. Bueno, lo que venía diciendo desde este párrafo, que bueno, se vio que habían
El avioncito. Bueno, voy a poner el pausa. Ay, es que vivo cerca de un aeropuerto y están, aparte hay una base militar y están sacando los cazas aquí todos los días, me tienen loca. Bueno, pues lo que venía diciendo, que bueno, van a haber cosas del sistema nervioso que son dimorfas antes de que las gónadas estuvieran diferenciadas, aunque la estructura en sí es como bipotencial en muchísimas características, hay otras en concreto que ya son dimorfas porque son inherentes pues a ese valor genético, ¿vale? XY, XX. Bueno, también en las células del sistema nervioso hay diferencias genéticas intrínsecas, siendo estas el origen de algunos dimorfismos, que todo esto es lo que acabamos de decir, la expresión genética es diferente en machos y en hembras en relación con sus genes y otros cromosomas que están regulados por ellos, ¿vale? Algunos de estos pues serían los siguientes, que está explicado por esto, por estos hechos, ¿vale? Solo los machos tienen cromosoma y de ahí también parte que el cromosoma X del macho es matrilineal, es decir, el macho, su cromosoma X, va a ser de la madre por el simple hecho de que el cromosoma Y es del padre. La hembra hereda un cromosoma X patrilineal y otro matrilineal. Y esto hace pues que la hembra además se vea el mosaicismo, porque va a estar algunos cromosomas X activos de la madre y algunos cromosomas X activos del padre, ¿vale? Un ejemplo de lo que acabamos de decir es, por ejemplo, la región de la sustancia negra en la rata, pues en el macho tiene un 20% más de neuronas que expresan la tirosina hidroxilasa y esta región es la que expresa el gen SRI, que es el que va a iniciar la cascada de masculinización. Vale, pues en un macho XY siempre, independientemente de cualquier otro tipo de acción, va a tener una sustancia negra con un mayor volumen y mayor número de neuronas. ¿Vale? Siguiente punto. Característica del dimorfismo sexual en el cerebro. Bueno, el cerebro, durante la ontogenia, es decir, su desarrollo, también va a experimentar un proceso de diferenciación sexual, que bueno, ya esto lo hemos dicho. La primera característica de este dimorfismo sexual en el cerebro es que se presenta en dos patrones morfológicos opuestos. Aunque hay otras regiones que son isomorfas. Esto quiere decir que van a haber partes en el cerebro del macho y de la hembra pues que van a ser exactamente iguales y que no hay diferencias, por lo menos relacionadas con el género ni con el sexo, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los otros dos patrones? Pues en el macho sería macho mayor que hembra mayor que macho. Y esto, imagínate, en el cerebro de un macho, ¿no? Van a haber regiones bueno, para que se masculinicen, esa región va a ser macho mayor que hembra. Esto quiere decir que sus parámetros morfológicos van a ser mayores en esta región que en las hembras, ¿vale? Y normalmente en las hembras esa misma región va a estar inversa, hembra mayor que macho, ¿vale? Parámetros morfológicos me refiero a volumen, número de neuronas, etcétera, ¿vale? Tamaño, etcétera. Y bueno, en el cerebro de una hembra, pues también van a haber regiones que van a ser más pequeñas en hembras que en machos o con parámetros inferiores y van a haber regiones que van a ser mayor, hembras mayor que macho, ¿vale? Bueno, pues estos dos patrones son los que van a determinar, como quien dice, pues estas conductas, ¿vale? Si en un cerebro de un macho que tiene que tener una región con un patrón macho mayor que hembra, resulta que tiene un patrón inverso, hembra mayor que macho, pues probablemente las conductas que van a estar reguladas por esa región, en vez de ser masculinas, van a ser femeninas. Vale, espero que se entienda. Bueno, que un cerebro sea masculino o femenino va a depender de en qué regiones se sitúen estos patrones, que es lo que acabo de explicar, variando ello con el control hormonal, ¿vale? Importante, en muchas de estas regiones sí que va a influir el control hormonal y puede provocar, si hay alteraciones, que hayan cambios, ¿vale?
Bueno, el dimorfismo sexual se observa en redes neurales complejas. Hay que verlo en el contexto de un sistema anatómico funcional con respecto a una conducta, ¿vale? Las conductas pues son muy complejas y hay que verlos en esta red neuronal. Es decir, muchas veces una misma conducta tiene una red que es muy compleja, ¿vale? Se une con diferentes estructuras, regiones, etcétera. Un ejemplo, pues puede ser el sistema olfativo, que en los mamíferos consiste en una red neural compleja que está implicada en el control tanto de la conducta sexual como la parental y presenta dimorfismo sexual, que muestran los patrones que acabamos de decir. Pues aquí, por ejemplo, se me ocurre, es posible que hayan estructuras que estén relacionadas con el sistema olfativo de la hembra, ¿vale? Que sea de patrón hembra mayor que macho para conductas parentales, por ejemplo, ¿no? Para detectar a las crías, para el cuidado, etcétera, ¿no? Y habrán en este mismo sistema olfativo, habrán regiones del macho que sean macho con el patrón macho mayor que hembra, pues para algunas conductas de reproducción, ¿no? Que tenga que ver con oler, por ejemplo, o detectar las hembras que están en estado de estro. Entonces, ahí, pues se ve. Uy, mira quién apareció por aquí ahora. Bueno, pues, a ver por dónde iba, que ya me despistó. La diferenciación sexual. Vale, sí. La diferenciación sexual de las estructuras cerebrales se produce a lo largo de la ontogenia, es decir, del desarrollo del sistema nervioso, tanto desde la época embrionaria hasta la edad adulta. Bueno, pues el control hormonal en el dimorfismo sexual en el cerebro, muy importante. Bueno, para su estudio se ha tomado como base los diseños experimentales de Jung. Se trata de administrar testosterona a hembras recién nacidas y castrar a los machos recién nacidos. Y se comparan con casos controles sin manipular, es decir, hembras que acaban de nacer, pues se les administra testosterona, lo contrario a lo que su naturaleza hubiera seguido, ¿vale? Y a los machos, nada más nacer, se les castra para que no tengan producción de testosterona. Ay, 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 quita de aquí, muchacha, ¿qué estás haciendo? Se les inyecta, se les castra para que no tenga producción de testosterona, que es lo contrario a lo que hubiera sucedido de manera natural. Bueno, pues cuando llegan a la edad adulta, a estas hembras y a estos machos manipulados se los sacrifican, tristemente, para analizar qué es lo que ha sucedido en su cerebro y se comparan con otros casos no manipulados. ¿Esto qué va a permitir? Pues ver los efectos organizadores y diferenciadores de la testosterona o de sus metabolitos a nivel cerebral. Y se ve pues esa distribución y esas diferencias en los cerebros. ¿Vale? Un ejemplo pueden ser los resultados que se obtuvieron aquí, pues en una estructura controlada por la testosterona, ¿vale? Una estructura que tenía que estar controlada por la testosterona con un patrón macho mayor que hembra, como puede ser la del sistema vomeronasal en la rata, que es el sistema, uno de los sistemas olfativos que tienen las ratas y que está muy implicado en la conducta sexual. Cuando se castra el macho nada más nacer, se puede observar que en el cerebro del adulto una disminución de los parámetros morfológicos que forman este sistema, ¿vale? Que debería ser al revés, macho mayor que hembra, es decir, debería de haber mayores parámetros morfológicos. Sin embargo, en los machos castrados, estos parámetros son inferiores, no diferenciándose de los de la hembra, que naturalmente deberían ser inferiores a los de los machos sin castrar, ¿vale? Bueno, además de los cambios morfológicos observados cuando se analizan los cerebros de las ratas sometidas a esta manipulación, durante su vida se observan normalmente conductas que están relacionadas con las modificaciones sufridas. Por ejemplo, partiendo del ejemplo del que acabamos de hablar, en los machos feminizados, es decir, a los que se les castró, se observa que no montan a las hembras en estro. Sin embargo, las hembras masculinizadas sí montaban a otras hembras y presentaban además poca lordosis si un macho las montaban a ellas. ¿Vale? Y esto pues tiene que ver con la presencia de estos patrones invertidos debido a la manipulación que se les hizo. ¿Vale?
En las ratas, la testosterona es necesaria. Esto es una puntualización importante, ¿vale? En las ratas, la testosterona es necesaria, pero no produce la masculinización de forma directa, ¿vale? En las ratas, la masculinización se hace a través de la hormona estradiol, la cual se sintetiza a partir de la testosterona por la acción de una enzima que esto lo escribí mal, esto hay que corregirlo, aromatasa, ¿vale? Bueno, esto se ve cuando en los machos castrados al nacer y se les inyecta, a pesar de que estén castrados, se les inyecta estradiol, se observa que estos siguen teniendo en la edad adulta un patrón macho mayor que hembra, ¿vale? Eh, Esto no sucede en los humanos. En la masculinización en los humanos sí es de manera directa con la testosterona, ¿vale? Sin embargo, en las hembras, perdón, en los machos de ratas, no. La masculinización es por la testosterona, pero de manera indirecta, a través de la enzima aromatasa, ¿vale? Que va, bueno, perdón, a través de la hormona estradiol. Pero aquí se preguntarán, vale, pero si el estradiol está presente en la feminización y demás, pues bueno, en el caso de las hembras, esta masculinización por el estradiol no se da por la acción de la alfa-fetoproteína, es decir, las mujeres tenemos, las mujeres no las hembras, ratitas, y las mujeres también, tenemos estradiol, pero hay una proteína que la anula ese efecto, ¿vale? Esta se une al estradiol que proviene de la placenta e impide la masculinización del cerebro femenino. Bueno, como decía, en los humanos esto no es así, ¿vale? En los humanos la testosterona sí que va a masculinizar el cerebro de forma directa y esto se debe a lo que se ha descrito, porque se han descrito varones con defectos en esta enzima, en la enzima aromatasa, y que convierte la testosterona en estradiol y, bueno, y siguen siendo heterosexuales. O sea, el estradiol en los machos no tiene el mismo efecto que que en las ratas, al igual que en el tema de las hembras, que la hembra como que neutraliza este efecto a través de esta proteína, de la fetoproteína. Para las estructuras sexualmente dimorfas de patrones hembra mayor que macho, la testosterona ejerce una acción inhibitoria de su desarrollo, ¿vale? Partiendo el desarrollo sexual, parte, a ver, de una bipotencialidad a ver, esto déjame entenderlo, y se comparten estructuras en el macho, aquellas que tienen un patrón, deben ser inhibidas para evitar la feminización. Vale. A ver, para las estructuras que son sexualmente dimorfas con patrones hembras mayor que macho, eh, van a haber partes, ¿no? En las que habrán regiones que hembra sea mayor que macho. Pues bueno, partiendo de que el desarrollo sexual parte de una bipotencialidad y se comparten estructuras. En el macho, aquellas estructuras que tienen un patrón propio hembra mayor que macho tienen que ser inhibidas, ¿vale? Para evitar la feminización. Es decir, habrán regiones que sean propiamente de por sí, debido al dimorfismo sexual, ¿no? Habrán partes que sean de patrón hembra mayor que macho, pero en los machos estas regiones tienen que ser inhibidas para evitar la feminización. Por eso siempre he dicho en los anteriores vídeos que al final nuestra fisiología siempre funciona para mantener el equilibrio entre activación e inhibición. Hay muchas estructuras que tienen que ser activadas, pero se tienen que inhibir al mismo tiempo otras, ¿vale? Que tienen acciones contrarias. Pues aquí pasa lo mismo. Va a haber regiones que como nuestro cerebro parte de una unidad bipotencial, pues habrán cosas que se tuvieron que inhibir para que se dé el camino que se tenía que dar, ¿vale? Pero para que se dé ese camino hay que inhibir el otro camino. Y esa inhibición, pues muchas veces se mantiene a lo largo de la vida y, bueno, pues pueden haber alteraciones.
En las ratas parece que es por el efecto del estradiol, ¿vale? Si se gonadectomiza al macho neonatal, se observaría un aumento del volumen y del número de neuronas de este tipo de patrón, ¿vale? O sea, si se le quita la gónada al macho, se observaría un aumento del volumen y del número de neuronas de patrones hembras mayor que macho. Por el contrario, si se androgeniza, es decir, se mete testosterona, se produce un decremento de las medidas morfológicas de estas estructuras, del patrón hembra mayor que macho, ¿vale? Es decir, se inhiben, por así decirlo. Si se mete más testosterona, pues las regiones hembras mayor que macho, pues van a desaparecer y van a aumentar regiones macho mayor que hembra. Si se comparan los mecanismos hormonales que controlan el dimorfismo sexual para los dos tipos de patrones, es decir, a ver, si se comparan los mecanismos hormonales que controlan este dimorfismo sexual para estos dos tipos de patrones, se observa que las mismas hormonas, testosterona o el estradiol, en el caso de las ratitas, producen efectos opuestos, donde promueven el patrón macho mayor que hembra e inhiben al hembra mayor que macho. Es lo que dije justo hace un poquito, que tenemos estos dos mecanismos, macho mayor que hembra, hembra mayor que macho. ¿Vale? Pero son las mismas hormonas las que va a regular estos dos patrones. Entonces, la testosterona en patrones macho mayor que hembra, bien, lo favorece la presencia de testosterona. Correcto. En el caso de hembra mayor que macho, pues la testosterona tiene que inhibirlo, ¿vale? Sí, tendría como un efecto inhibitorio para que se dé hembra mayor que macho, ¿vale? Porque tiene que haber como esos dos, ese equilibrio entre activación e inhibición. Y todo va a partir pues de esto de la testosterona o el estradiol en el caso de las ratitas. Bueno, espero que esto se entienda, porque a veces siento como que me lío un poco, pero yo lo entiendo, pero no sé si lo estoy expresando de manera que se entienda. Bueno, pues que en este caso, lo vuelvo a repetir, si se comparan los mecanismos hormonales que controlan el dimorfismo sexual, es decir, la diferencia sexual para estos dos patrones, macho mayor que hembra y hembra mayor que macho, se observa que las mismas hormonas, la testosterona o el estradiol, en el caso de la ratita, van a producir efectos opuestos, donde la testosterona va a promover el patrón macho-hembra y va a inhibir al patrón hembra mayor que macho. ¿Vale? La presencia de testosterona va a inhibir el patrón hembra mayor que macho y va a fomentar el incremento o fomenta que se dé el patrón macho mayor que hembra. Dimorfismo sexual en el cerebro humano. Ahora vamos a hablar en exclusiva del cerebro humano. Bueno, presenta las mismas características que se han descrito anteriormente. El dimorfismo más o menos es parecido. Los estudios anatómicos demuestran que el cerebro del varón adulto es mayor que el de la mujer, al igual que el volumen intracraneal y otras sustancias. Eso es a modo genérico, ¿vale? A nivel anatómico se observa que el cerebro del varón adulto es mayor que el de la mujer. Y al igual pasa con el volumen total, ¿vale? En cuanto a proporciones, ya hablando de proporciones, se ponderan que el volumen intracraneal en la mujer presenta una mayor sustancia gris y en los hombres una mayor sustancia blanca, ¿vale? Las mujeres presentan una corteza cerebral más gruesa y la conectividad intrahemisférica es mayor en varones, es decir, en un mismo hemisferio, esa conexión dentro de un mismo hemisferio es mayor en varones, pero en las hembras la conexión entre los dos hemisferios es mayor. Por eso creo yo que se dice que las mujeres estamos más capacitadas para hacer ambas tareas al mismo tiempo y los hombres para concentrarse en una. Y yo creo que se da por esto. Los hombres, una cosa, un hemisferio. Las mujeres, muchas cosas. Conectividad entre los dos hemisferios. Bueno, y con esto pues terminamos el punto 3 que era el...
todo lo que correspondía a lo que era el dimorfismo sexual en el cerebro. Ahora vamos a continuar con mm, los trastornos de la diferenciación sexual del sistema reproductor. Vamos a hablar ya de trastornos y de su repercusión en el cerebro y, en consecuencia, de la conducta sexual. Bueno, pues aproximadamente cada 4.500 nacimientos se da un trastorno del desarrollo sexual. Estos pueden ser producto de un fallo en cualquiera de los pasos que hemos descrito anteriormente, desde la bipotencialidad inicial del embrión hasta después de nacidos incluso, ¿vale? Y durante el desarrollo y toda la ontogenia. Bueno, pues estos trastornos del desarrollo sexual influyen en la diferenciación de la identidad de género y de la orientación sexual. Ojito que este tema es delicado, pero yo hay muchas cosas que no sabían y la verdad es que es súper interesante. Bueno, pues que estos trastornos del desarrollo sexual van a influir en esa diferenciación de la identidad, de la identidad de género, cómo se identifica uno, con qué género se identifica y con la orientación sexual, o sea, ya también en cuanto a orientación sexual. Algunos de estos trastornos del desarrollo sexual están asociados a otras patologías médicas o pueden pasar inadvertidos al nacer y se manifiestan con la pubertad, ¿vale? Con la acción de pues, toda la lluvia hormonal que se da durante esta época. Bueno, los trastornos de desarrollo sexual van a ocurrir no solo por grandes anomalías cromosómicas, que los hay, sino también por mutaciones en genes concretos que regulan la diferenciación sexual. En consecuencia, son desarrollos atípicos que pueden ayudar a comprender los mecanismos hormonales y genéticos de la diferenciación sexual en el cerebro y su relación con la identidad de género y la orientación sexual. Los trastornos de desarrollo sexual plantean a la psicología un reto muy grande a la hora de acertar en el manejo del ajuste personal y social durante el desarrollo de una persona, sobre todo en aquellos casos en los que la identificación del sexo pues, fue algo problemática al nacer. Bueno, eso fue una puntualización. En primer lugar, clasificación de los trastornos de desarrollo sexual. Diferencias en los cromosomas sexuales. Vamos a mirar primero este grupo. Aquellos que están dentro de las diferencias a nivel en los cromosomas sexuales. Bueno, pues el primero de ellos es el síndrome de Turner. El síndrome de Turner es el que se da cuando tenemos es decir, tenemos un cromosoma X0, es decir, falta el otro X o el otro Y, o sea, es X0, solo hay un X. Es el más frecuente en las diferencias de los cromosomas sexuales, se da uno cada 2.500 y es la ausencia total o parcial de uno de los cromosomas X, ¿vale? O sea, falta un cromosoma X, no está. Y suele ser una monosomía en el cromosoma 45, que es, solo hay uno, 45, el 46 no está. Y el cromosoma X que tiene suele proceder de la madre, es decir, el padre ahí no aportó nada. Puede haber duplicación o de lesión de algún brazo del cromosoma, es decir, puede tener un trocito del cromosoma y de ahí pues puede haber incluso un pequeño mosaicismo con ese trocito, pero hay veces que no, que es una ausencia total, ¿vale? Las mujeres con este síndrome son haploinsuficientes para algunos genes, ¿vale? Es decir, que no tienen sus funciones esos genes. Las mujeres con la monosomía, ausencia total del cromosoma X que le falta, pues son las que presentan el fenotipo más severo, es decir, las que contienen parte del cromosoma X, pues no es tan severo y no se aprecia tanto pues las características físicas y demás. Pero vamos a hablar del más severo, del más representativo, ¿vale? Pues sería la que tiene la ausencia total del otro cromosoma y las características serían las siguientes. Sería una digenesia ovárica, es decir, no se desarrollan ovarios y no son funcionales, ¿vale?
Las mujeres normalmente suelen tener una estatura muy bajita, por debajo de la media, y tienen un aspecto dismorfo, es decir, que es atípico, un aspecto que nada más verlo, pues se sabe que son distintas, ¿vale? No tienen pubertad, por el hecho de que, bueno, sus ovarios no funcionan, aunque sus órganos sexuales internos y externos son los que le corresponden, es decir, internamente y externamente, pues las mujeres con síndrome de Turner tienen vagina, tienen útero, tienen cervix, tienen tal, pero sus ovarios pues no son funcionales. Pueden presentar anomalías cardíacas, renales, problemas metabólicos, tienen tendencia a la obesidad, a enfermedades autoinmunes y, bueno, un menor desarrollo con afectación del sistema esquelético y hormona del crecimiento, por eso son como más bajitas y demás. Al acercarse a la edad de la pubertad, se las trata con estrógeno y se mantiene el tratamiento hormonal de por vida, ¿vale? Bueno, el cerebro. ¿Cómo es el cerebro de estas mujeres antes de la terapia hormonal? Pues bueno, en comparación con una mujer sin este síndrome, podríamos encontrar lo siguiente. Tienen el mismo volumen de sustancia gris y de sustancia blanca, pero con cambios en su distribución, sobre todo en la sustancia gris. El coeficiente intelectual es normal, pero se observan como dificultades en las habilidades espaciales y en la memoria verbal, que esto pues, puede correlacionar con la distribución de la sustancia gris, ¿vale? Que hay menor volumen en el lóbulo parietal y en las regiones pre y postcentral. Por otro lado, las funciones ejecutivas también se ven algo afectadas y bueno, ya cosas más normales debido a todo, pues tienen como una baja autoestima, suelen ser más tímidas y ansiedad social y su orientación sexual en la gran mayoría pues tienen una orientación sexual heterosexual, ¿vale? Le gusta el sexo opuesto. Eh, Todo el cuadro psicopatológico puede mejorar con la introducción de la terapia hormonal, cirugía estética y apoyo psicológico, ¿vale? La actividad sexual pues va a depender del estado psicológico de estas mujeres y la confianza en su aspecto corporal, ¿vale? Vamos con el siguiente mm, trastorno, que sería los hombres XXI, el síndrome de Klinefelter. Bueno, pues es la forma más frecuente de variación cromosómica. Se trata de una aneuploidía, ¿vale? Es decir, que se suma un cromosoma de más. Y se da en varones y se da uno cada 660 casos de las aneuploidías, ¿vale? Bueno, se caracteriza por un cariotipo, es decir, en vez de ser 46, pues sería 47 XXI, aunque hay más variantes que pueden tener más X todavía. Los hay que pueden tener 3X, 2X y 2Y, muchas X, o sea, 4X y una Y, y también pues mosaicismo, ¿vale? Que serían pues como los más severos. Entre más X, peor. Características, pues bueno, suelen tener hipogonadismo, es decir, sus gónadas no secretan de manera eficiente la testosterona, tienen asospermia, es decir, no contienen espermatozoides y no, o sea, son infértiles, ¿vale? Raramente son diagnosticados en la niñez, el 10% son diagnosticados en la pubertad y el 25% en la edad adulta, pues cuando se dan cuenta de que cuando se hacen un estudio de fertilidad. Se ha descrito que los niveles de testosterona prenatal y postnatal pues son bajitos, pero aquí no hay un acuerdo en este punto, ¿vale? Como que, bueno, no están muy de acuerdo con que esto sea exactamente así. La estatura suelen ser superior a la media, ¿vale? Son como muy altos. Pueden tener ginecomastia, o sea, es una característica que pueden desarrollar mamas, y un mayor riesgo de diabetes, hipotiroidismo y enfermedades autoinmunes. A nivel cerebral, en las personas con el síndrome de Klinefelter, pues bueno, en un estudio reciente se observó que estos chicos, antes del tratamiento de la androgenización, porque se les administra testosterona en la pubertad, hay una disminución, o sea, antes de esto hay una disminución del volumen de la corteza de los lóbulos occipital y parietal y un incremento del volumen en la ínsula y en la corteza temporal con respecto a dos grupos de control de chicos
y chicas adolescentes. Este estudio es especialmente interesante porque añade a chicas con el síndrome de Turner, ¿vale? Con el anterior. O sea, hacen como una especie de comparación con las chicas con el síndrome de Turner. Y al comparar los grupos de los chicos con el síndrome de Klinefelter y el síndrome de Turner, las chicas apreciaron un efecto lineal que es dependiente del número de cromosomas X. Es decir, a más cromosomas X, los efectos encontrados en las regiones parieto-occipitales y la ínsula son mayores. Y esto es como al revés a lo del síndrome de Turner, ¿vale? El síndrome de Turner tiene menos X y esto cambia, sería como opuesto. En los síndromes de Klinefelter hay muchos cromosomas X y hay como pues ese efecto, ¿vale? Se ve ese efecto lineal que va a depender del cromosoma X. Por eso la cantidad en estas regiones como que son opuestas en el síndrome de Klinefelter, que tiene muchos X, y en el síndrome de Turner, que tiene menos X, ¿vale? Una X de menos. Solo tiene un cromosoma X. También se ha descrito diversos grados de afectación cognitiva con relación al lenguaje y las habilidades espaciales. Los varones con el síndrome de Klinefelter presentan mayor morbilidad psiquiátrica para la depresión, el autismo, la ansiedad, hipo o hiperactividad y la esquizofrenia. Se recomienda además la terapia sustitutiva, ya lo dije, al alcanzar la pubertad, evidentemente se androgenizan o se le da testosterona. Y con respecto al género y la orientación sexual, pues los varones con este síndrome presentan un espectro bastante amplio. Hubo dos investigadores, Diamond y Watson, en el 2004, hicieron un estudio en el que pudieron o observaron que la mayoría de las personas con este síndrome, la identidad de género corresponde con los genitales masculinos. Sin embargo, un porcentaje eligen vivir como mujeres, aunque en la adolescencia se les impusiera la masculinización. Vale, pero también los hay que prefieren una vida andrógina, es decir, no quieren tratamiento con testosterona y con respecto a la orientación sexual, que es distinta a la identidad de género, ¿vale? La orientación sexual se observa tanta heterosexualidad como homosexualidad. Y este amplio espectro, tanto en la identidad de género como en la orientación sexual, puede ser un reflejo de la mayor o menor androgenización experimentada por sus cerebros en la época pre y postnatal. Es decir, que al final esta identidad de género y esta orientación sexual, pues va a depender de los niveles de testosterona que tenían estos chicos durante la edad prenatal, es decir, durante el desarrollo embrionario y fetal y la cantidad de testosterona que eran capaces de generar después del nacimiento, ¿vale? Y esto es lo que hace que el espectro sea tan amplio. Siguiente punto, los trastornos que están relacionados con los receptores o el metabolismo de los andrógenos en hombres y en mujeres, ¿vale? Trastornos relacionados con los receptores. Los receptores, o sea, yo puedo tener circulando las hormonas y eso y todas las sustancias necesarias, pero si mis receptores no funcionan bien, pues va a haber problemas. Bueno, pues uno de los síndromes sería el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, que es el SIA. Bueno, este síndrome, clínicamente caracterizado por Morris en el 76, se trata de un trastorno de resistencia a los andrógenos. Es una mutación en el gen receptor andrógeno, que es el RA, que se localiza en el cromosoma X. Es decir, va a haber un fallo en el cromosoma X y es que un gen que se tiene que encargar de recibir a la testosterona, pues no va a funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Que esa testosterona no me está haciendo nada. Soy insensible a, eh, a esta hormona y no va a tener pues su función, ¿no? En ese organismo. Este receptor es un factor de transcripción que forma parte de la superfamilia de los receptores nucleares. Bueno, puede ser esta insensibilidad. Puede ser completa, es decir, no, la testosterona ahí está circulando, pero no hace absolutamente nada, o puede ser incompleta, o sea, que sí, que puede haber algunos que funcionen bien y que sí reciben a la testosterona y otros no. Vamos a hablar del completo, ¿vale? Que es el más representativo. El cariotipo, pues bueno, XY sería genéticamente, pues hombres,
pero el fenotipo es mujer. ¿Por qué? Porque la testosterona está ahí, pero no hace nada. Entonces, como no hace nada, es como si estuviera ausente. Entonces, ¿qué pasa? Mujeres, pero con testículos funcionales, pero no visibles de forma externa. Es decir, esa mujer nace, tiene una genética XY, pero nace como mujer. Se le ve que tiene genitales externos femeninos, ¿vale? Pero funcionalmente su interior presenta testículos que también pueden hacerse un poco evidentes ahí en algunas zonas, ¿vale? Pero estos testículos son funcionales, es decir, segregan, generan testosterona, pero esta no es funcional porque el cuerpo no es capaz de recibirla, ¿vale? De utilizarla. Como no es capaz de utilizarla, pues los genitales externos son femeninos porque no se pudieron desarrollar como masculino. La ausencia de vello púbico o axilar, ¿vale? Que esto depende de los andrógenos y las mujeres. Tenemos también ciertos receptores y cierta funcionalidad de la testosterona y por eso generamos vello púbico, axilar y demás. Pues en estas mujeres, fenotípicamente mujeres, no tienen vello púbico ni axilar, pues porque los receptores están anulados por completo a la testosterona. Los genitales externos se desarrollan como los de una mujer, ya lo dije, sin embargo, internamente no hay útero, no hay cervix ni hay ovario, ¿vale? Hay testículos. Debido a la acción de la hormona antimulleriana, porque esto pues sí funciona bien. Es decir, la hormona antimulleriana es la que está impidiendo que se feminice, ¿vale? Los órganos internos y por eso pues no hay existencia de órganos internos, porque esta parte sí funciona bien. La identidad de género, pues bueno, estas mujeres nacen con genitales externos, se les tratan como tal y muchas funciones a nivel cerebral, pues como la testosterona no hace su función, pues muchas de las cosas cerebrales que se tienen de las regiones cerebrales, pues se desarrollan como femeninas, ¿vale? La orientación sexual, pues también suele ser heterosexual. A estas mujeres les suele gustar el género opuesto a los hombres. Y la sexualidad en general, pues no se encuentran diferencias en cuanto a las mujeres de control relacionado con fantasía, activación sexual, deseo, incluso la experiencia de orgasmo, ¿vale? ¿Algún problema? Pues sí, que la vagina a veces puede tener una menor longitud y esto puede dar problemas en las relaciones sexuales. A nivel cerebral y cognición, los estudios de neuroimagen estructural indican que el grosor cortical en las regiones occipital y parietal es femenino. Es decir, en ausencia de la funcionalidad de la testosterona, pues ese cerebro se desarrolla pues de manera femenina, ¿vale? Un patrón de activación en el lóbulo parietal similar al de las mujeres control sugiere una feminización del lóbulo parietal también. El dimorfismo en la rotación mental, es decir, la habilidad espacial que los varones suelen ser mejor, se debe a la funcionalidad del receptor en el periodo antes o inmediatamente después del nacimiento, cuando los andrógenos están altos. Es decir, que también se observa pues este dimorfismo en la rotación mental, que se cree que tiene que ver por esto, por la funcionalidad de los receptores. En las personas con este síndrome o este trastorno no funcionan estos receptores, pues entonces estas mujeres con cariotipo XY, ¿vale? Pues también van a tener la habilidad espacial igual que las mujeres, ¿vale? Otro síndrome, el síndrome de la hiperplasia adrenal congénita. Esto sería como lo contrario, hay una superproducción, bueno, no es lo contrario exactamente, pero bueno, hay una superproducción de andrógenos. ¿Y qué pasa cuando esto sucede en una mujer? Pues, eh, bueno, vamos a hablar, bueno, antes de meterme qué es lo que pasa, vamos a decir por qué se da. Se trata de un trastorno autosómico que es recesivo, que ocurre uno cada 5.000 o 15.000 nacimientos. La mutación se da en el gen CYP212A, que codifica la enzima 21 hidroxilasa. En el 95% de los casos es por este motivo. La deficiencia de esta va a impedir la formación de cortisol y las sustancias precursoras del cortisol inclinan el metabolismo a una superproducción de andrógenos en la corteza de la glándula suprarrenal. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, va a haber un problema en un gen que tiene que ver con la producción del cortisol, ¿vale?
Entonces, esta deficiencia impide la formación de cortisol y las sustancias que son precursoras de él. Esto hace que el metabolismo tenga una superproducción de andrógenos, ¿vale? Bueno, los niveles de andrógeno van a estar incrementados desde la vida fetal de las niñas, por lo que al nacer van a tener por cierto grado de masculinización en los genitales, que puede ser algo muy leve, como una hipertrofia simple del clítoris, es decir, el clítoris lo tiene como más agrandado, hasta una fusión parcial de los labios mayores que presentan una apariencia parecida al escroto, ¿vale? Y bueno, eso va a depender de la cantidad de andrógeno producido. Y el diagnóstico se suele hacer pronto al nacer, ¿vale? El tratamiento es hormonal sustitutivo y cirugía para feminizar los genitales en la infancia. Y se crían como niñas, ¿vale? A nivel cerebral, el volumen del cerebro de las niñas con este problema, con el HAC, es el propio de su sexo, aunque presentan disminución del volumen de la amígdala, es decir, a nivel cerebral, toda la distribución, la diferenciación y tal, pues se hace propio de niñas, ¿vale? Sin embargo, lo que se puede apreciar es una disminución del volumen de la amígdala. El comportamiento, bueno, pues las niñas con HAC presentan una inclinación, así como más hacia juegos considerados de niños, y prefieren también jugar más con niños. La gran mayoría de las mujeres con HAC están contentas con su identidad de género, o sea, como mujeres, y solo un 3, un 4%, una pequeña minoría desean vivir como hombres, ¿vale? Pero eso va a depender eso, de la cantidad de la superproducción de andrógenos, ¿vale? Porque es que en realidad todo lo demás funciona correctamente como las mujeres, solo que hay como un pico más de andrógenos. ¿Vale? Los estudios sugieren que la mayoría de las mujeres que sufrieron HAC en el útero es menos probable que sean exclusivamente heterosexuales, es decir, se ve como una tendencia a la bisexualidad. ¿Vale? En cuarto, eso, a la orientación sexual. La reducción de la heterosexualidad tanto en el ámbito de la fantasía como en las relaciones sexuales, es decir, es eso, como una tendencia más bisexual. Estos aspectos en la orientación sexual van a ser dependientes, como todo lo demás, del grado de exposición a los andrógenos en la vida fetal. Bueno, y vamos a ver ahora otro de los trastornos que serían los disruptores endocrinos. Bueno, estos son compuestos químicos naturales e industriales que pueden mimetizar o antagonizar los efectos de los andrógenos y de los estrógenos y por tanto pues, van a interferir en la normal diferenciación sexual del organismo. Los compuestos estrogénicos con efectos disruptores endocrinos los podemos agrupar en dos, que serían los senoestrógenos, que son compuestos no esteroideos usados en la industria y en la agricultura, y los fitoestrógenos, que son sustancias no esteroideas que se encuentran de modo natural en plantas y en hongos. Se pueden inhalar o ingerir, ¿vale? Bueno, ¿qué ha dirigido la investigación hacia los disruptores endocrinos? Pues bueno, en los años 40 y 70 había un fármaco que se estuvo administrando a las mujeres para evitar el aborto espontáneo. Pues bueno, con el tiempo se dieron cuenta que este fármaco, que es el dietilestilbestrol, ¿vale? Que es un fármaco sintético no esteroideo, con el tiempo se comprobó que afectaba el desarrollo del sistema reproductor y se asoció con el cáncer de testículo y de vagina en la edad adulta. Más tarde se comprobó que debido a esto también podía haber un incremento en el trastorno del sistema reproductor del varón, como podía ser la criptorquidia, que es que no bajan los testículos, ¿vale? Y pospadia, que sería baja producción de esperma. Esto se debe por el fuerte poder estrogénico de este fármaco que puede suprimir la producción de la testosterona y del es decir, INSL3, que ambas producidas por las células de Leydig, ¿vale? Que están implicadas en el descenso de los testículos. Las células de Leydig pues están implicadas también en la producción de la testosterona y son las que van a precursar pues el descenso de los testículos y muchas más cosas. A partir de estos datos se propuso la hipótesis de que también podrían causar trastornos en el sistema reproductor y nervioso y afectar así a la conducta sexual, lo cual se comprobó en modelos animales.
¿vale? Que bueno, que los animales que fueron sometidos a este fármaco, expuestos a este fármaco, pues la conducta sexual era la contraria al de su género, al de su sexo, mejor dicho. El uso de los polibromofenilos, ¿vale? Y la clitorquidia, es decir, la relación entre el uso de estos fármacos y la clitorquidia. Bueno, aunque la clitorquidia tiene un fuerte factor genético, ¿vale? Que tiene muchas veces que ver con cuestiones genéticas, recientemente se ha comprobado que la exposición a estos componentes que se usan en los plásticos empleados en la electrónica y en los pesticidas, tiene una mayor presencia en la leche de las madres con hijos que sufrieron criptorquidia. Estos componentes tienen efecto antiandrogénico, ¿vale? Es decir, anti-testosterona. ¿Qué nos enseñan? Bueno, ya finalizamos con todos estos trastornos y vamos a concluir con esto. ¿Qué nos enseñan los trastornos del desarrollo sexual? ¿Qué podemos aprender a nivel de psicofisiología conociendo estos trastornos? Pues bueno, que la relación entre el genotipo y el fenotipo pues es importante a nivel morfológico y fisiológico y conductual, ¿vale? Las variaciones en el número de cromosomas, receptores hormonales, gonadales o las enzimas que van a intervenir en el metabolismo de los esteroides van a producir cambios a nivel de morfología, fisiología y conductuales. ¿Vale? Importante. Las variaciones en cromosomas, receptores y en enzimas que van a intervenir en el metabolismo van a producir cambios morfológicos, fisiológicos y conductuales en los individuos, ¿vale? Otra cosa importante, que el gen SRI y la testosterona son absolutamente determinantes para la diferenciación sexual, tanto a nivel cerebral como de la conducta masculina, ¿vale? La ausencia del cromosoma Y va a producir un fenotipo de hembra y conducta heterosexual femenina en mujeres X0, es decir, en el síndrome de Turner. ¿Vale? Si se añaden cromosomas Y a un varón, que sería el síndrome de Klinefelter, la androgenización se deteriora, produciendo la afectación en el sistema reproductor, que va a darse una infertilidad y la posibilidad de incongruencias de género y de orientación sexual, ¿vale? Eh, que la homosexualidad, por ejemplo, en este tipo de población es mucho mayor, ¿vale? Si en un varón se produce testosterona, pero no es funcional, se desarrolla un fenotipo de mujer, ¿vale? Que los genitales pueden ser externos con identidad de género de mujer y orientación heterosexual, ¿vale? Es decir, si puedes tener una genética XY, unos genes XY, pero si la producción de testosterona no es la adecuada porque tu cuerpo no la está captando, no tiene los receptores para que sea funcional, pues es como si no tuviese una Y, ¿vale? Es decir, se va a desarrollar genitales externos femeninos, pero sin embargo, como las células antimullerianas si funcionan correctamente, pues van a tener testículos interiores, ¿vale? Esto ya lo vimos. Bueno, y cuando una mujer se androgeniza, es decir, tiene una alta cantidad de, por ejemplo, de testosterona, el fenotipo dependerá del grado de esa androgenización, pudiendo masculinizarse y un aumento de la posibilidad de una orientación más bien bisexual. Y aquí lo dejamos. Próximo día nos metemos con el siguiente punto, que es la pubertad y el desarrollo sexual. Pues bueno, espero que se me haya entendido bien. Sé que algunas veces me lío, pero bueno, lo intento hacer lo mejor que puedo y espero que les ayude. Hasta luego. Nos vemos en el próximo vídeo.